Hola amigos, buenas noches en este jueves 21 de octubre de 2021. Primero saludar a Margot Rodríguez, que nos saluda también, Pérez Riera, Arwen, buenas noches, Antonio Cámara, buenas noches desde Madrid, Romy del Cosmos, buenas tardes, Susana, buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Australopiteca, salud a todos. Aina Canet, hola Aina, ya sé lo otro. Buenas tardes a todos, desde Murcia nos dice Sergio MS. Y también Jimmy García Lunar, buenas tardes. Matías, hola a todos. Y María Fábregas, buenas noches desde Granada. Hoy parece que estamos todos hispanos. JFLG, buenas tardes. Y ya son las 8. Así que vamos a empezar sin más tardanza. Voy a hacer las cosas bien y voy a quitar el chat. Ya está. Bueno, vamos a ver un tema arduo. Hoy y el próximo día, el próximo jueves, serán días de temas desagradables incluso. Porque aquí yo defiendo que el 97% de la población no son buscadores. Y un 3%, exiguo, pero valioso, son buscadores. Y por tanto, pues la mayoría no hacen las cosas que hacemos nosotros. Aquí nosotros estamos preocupados por la perfección, por la plenitud, por la divinidad, por eliminar todo lo negativo de nuestras vidas, pero la gente no es así. La gente no es así. Entonces vamos a ver y vamos a empezar a ver los que no son buscadores, de mejores hogares a peores. Y hablaremos de hogares, no de personas, porque las cosas se cuecen en el hogar. Y empezaremos hablando de un hogar formado por dos buenas personas. En ese caso, manda el más evolucionado. Y cuando digo manda, me refiero a que es el que establece el ambiente, las formas, las normas de funcionamiento de ese hogar. Y en ese hogar, por ser los dos evolucionados, hay respeto general. En primer lugar, respeto del menos evolucionado al más evolucionado. Porque se da cuenta de que tiene más capacidad de liderazgo, de acertar en los planteamientos. Y por eso el líder, el más evolucionado, ayuda a la evolución de los hijos. Y el otro también ayuda, pero menos. Tiene un papel claramente secundario, pero no importa, porque esa es una familia estructurada. Y cuando decimos estructurada, queremos decir, pues, con unión entre sus miembros, con apoyo entre los hermanos, con amor de todos los hermanos, de todos los hijos, hacia los padres, a los que cuando les llegue la vejez ayudarán sin dudarlo, sin la menor regateo. Son familias que son un ejemplo para los demás. Hay buen ambiente, hay bromas y hay unión entre hermanos. Y esa unión se mantiene en vida de los padres y en vida de los hermanos, hasta que el último hermano falle. Bien, este es el caso más parecido a lo que debe ser un hogar en el que haya un buscador. Basta con que haya uno. Pedir que haya dos buscadores en el mismo hogar es ya pedir demasiado. Los hay, pero uno entre 1.000.000. Bien, pues este es el hogar más agradable y más grato de describir. Vamos ahora a hablar de hogares en los que uno de los miembros tiene lo que aquí llamamos una losa. Una losa que es así, de cemento armado, y que el interesado lleva toda la vida encima. ¿Qué es una losa? ¿A qué llamamos una losa? Llamamos una losa a la persona que tiene graves problemas consigo mismo. Tiene un nivel de evolución muy bajo. Y eso, él es consciente de ello. No está a gusto con él.
no está a gusto en absoluto. Y ese disgusto que siente hacia su interior, porque no sabe interpretar las cosas, porque no acierta en sus planteamientos, porque la gente no le hace caso, ese malestar que siente hacia sí lo exporta a los demás y lo practica y lo refleja en todos sus actos, con todos. De forma que a eso llamamos tener una losa. Vamos a ver qué pasa cuando uno de los padres tiene una losa. Bueno, pues lo que pasa depende del otro, del más evolucionado, porque realmente el más evolucionado debiera implantar el ambiente del hogar, como se hace en los hogares de dos personas, buenas personas, que hemos dicho. Pero no ocurre así. No ocurre así si el hombre, la persona de la losa es el hombre. Si el hombre es la persona menos evolucionada, es muy fácil que ese hogar no sea como el que acabamos de reflejar. Si fuera la mujer la persona menos evolucionada, en un mundo en una sociedad machista como la que estamos, es fácil que sea el que impone, el que implanta el ambiente del hogar. Su cónyuge, el menos evolucionado, según cómo de poco evolucionado esté, pues introducirá eh, cosas desagradables, innecesarias, negativas, pero en conjunto predominará el ambiente que manda el más evolucionado si este es el padre. Pero el problema se agudiza cuando el que tiene la losa es el hombre, porque entonces es muy fácil que imponga su manera de ver las cosas, su manera de ver la vida y sus reglas. Y eso sucederá si la persona más evolucionada sucumbe ante el marido que tiene la losa. En ese caso, si la mujer más evolucionada sucumbe, eh, puede ocurrir dos cosas. Se divide en dos casos, en que el menos evolucionado agrede a la esposa solo y no a los hijos, o bien que el menos evolucionado agrede a la esposa y a los hijos. Y cuando digo agrede, no me refiero a una cosa seria, sino que agrede psicológicamente. El menos evolucionado puede agredir psicológicamente, físicamente o sexualmente. Vamos a hablar primero del caso menos grave, el que agrede psicológicamente. Y en ese caso, si agrede a todos, pues la mujer se opone en algo al marido. En ese caso, se produce una situación siempre desagradable, pero al menos la madre hace unión, forma unión con los hijos con los que el padre se mete. Y ese hogar se divide en dos bandos. La madre con los hijos agredidos por el padre y el padre y algún hijo o hija a la que él respeta y no le agrede. Conforme el nivel de evolución de la persona con la losa es más alto, la agresión será solo psicológica, verbal. Eso sucede si el padre, que es el que supongo el agresor, está en el nivel, por ejemplo, 3A, la religión del contrato, el que cumple con las normas de la Iglesia solo por miedo al castigo en el más allá. Esa persona no tiene ética, simplemente tiene precaución y toma medidas, pero las mínimas. Pero eso no le modifica su comportamiento depredador. Si está en el nivel 2, es posible que haga agresión psicológica y física, porque no tiene ningún tipo de ética y su malestar interior lo refleja, lo exterioriza
con todos los componentes de la casa. Y si está en el nivel 1, es posible que llegue a la agresión física mortal y es posible que llegue también a la agresión sexual con alguno de sus hijos o hijas. De manera que estas cosas, amigos buscadores, ocurren y ocurren hoy, con personas que hoy están vivas. O sea, que no es una cosa de la Edad Media, es una cosa de hoy. Si hay agresiones, la unión entre los hermanos, cuando digo hay agresiones del padre hacia los hijos, la unión entre los hermanos se debilita. La unión con los dos padres se anula. Existirá unión con la madre si ésta defiende a sus cachorros. Pero en general esa familia está desestructurada. No está bien. Y los vástagos, los hijos, procuran escapar de esa familia cuanto antes. De manera que, en ese caso, en el caso de una agresión psicológica o física, no mortal, dentro de un orden, cada cual actúa según su nivel de evolución. De forma que los hijos que tienen mal nivel de evolución no van a recibir ninguna ayuda en su desarrollo evolutivo y van a quedarse como están. Y van a crecer desunidos de sus hermanos y desunidos de sus padres. Porque ha fallado el cemento de unión que deben ser los padres. Los padres, como mayores, deben ser los que proporcionen esa estructura familiar interna, unida, íntima. Nuestros hijos y nietos debieran evitar caer con parejas con losa. Y para eso hemos de advertirles, cuando aún no han empezado a, entre comillas, tontear. Deben conocerles, deben conocer su forma de actuar y deben conocer las consecuencias de una mala elección. Es decir, que aunque al buscador que está escuchando esto, estas circunstancias de las familias desestructuradas y todas estas cosas ya no le vayan a afectar porque él ya ha encarrilado su vida y está muy claro siguiendo un camino determinado, sus hijos o sus nietos no tienen sus conocimientos y su experiencia. De forma que la elección es muy importante. Su desgracia de por vida puede ser el pago si no elige bien. Y por tanto, es deber nuestro, de los mayores, enseñarles, advertirles con todo detalle. Y en los detalles entraremos en el próximo día, porque hoy no nos daría tiempo a hablar de todo lo que hay que hablar. Un padre losa puede malear a los hijos, anularlos como personas normales. Es decir, que no puedan mantener una relación con una persona del sexo opuesto, o no, adulta. Porque si un niño con un carácter débil, con un nivel de evolución no muy desarrollado, está oyendo a su padre que le critica, que lo desprecia, que lo minusvalora, que le dice que no vale para nada, que le dice que es un mierda, desde los 7, 8 años, cuando tiene 16, es muy posible que haya asumido esa opinión negativa y tenga una opinión muy negativa de él. Y por tanto, una persona así está acomplejada, no tiene ninguna confianza en sí mismo y tiene una personalidad que no es normal. Y puede sentir rechazo a entablar una relación personal con una pareja. Pero hay más. Si esa actuación es intensa y el hijo no es capaz de contrarrestarla, puede hasta cambiar su inclinación sexual. Y no estoy hablando de agresión sexual, estoy hablando de maltrato psicológico. ¿Cuál debe ser la reacción buena de un hijo evolucionado ante un padre losa? Pues
quizás no a los 7, 8, 9, 10 años, pero sí a los 12 o 13, debe llegar a la conclusión de que su padre es un capullo y todo lo que diga no tiene ningún valor. Y por tanto, pasárselo por el arco de triunfo. Esa es la reacción positiva y acertada de un hijo de un padre losa. Y podrá hacer su vida normal porque ha separado al padre de su existencia. Lo mejor que se puede hacer con las personas losa es quedarse lo más lejos posible. A veces esto es muy difícil porque hay una relación familiar intensa y no se puede evitar, pero hay que, desde luego, no seguir el juego del padre que es así. Tenemos que hablar del currículum de un maltratador. ¿Cómo se puede distinguir a un maltratador? ¿Psicológico o físico? Y también tenemos que hablar de las consecuencias del maltrato psicológico sobre hijos del sexo opuesto. Es decir, un padre losa puede causar mucho daño a las hijas. Y una madre que tenga losa encima puede causar un daño muy grave a los hijos. Y no al vástago del mismo sexo que el agresor, que el maltratador. Por eso conviene advertirles y un indicio es ver los padres del sujeto. Porque ya lo acabamos de decir, cuando un padre es maltratador porque tiene una losa, si el hijo no tiene un nivel de evolución alto, lo que hace es entender que la forma de ser de su padre es la forma de ser normal de un hombre. Y entonces, un padre maltratador cría hijos maltratadores si no tienen la suficiente nivel de evolución como para darse cuenta de que su padre no es un ejemplo a seguir. Pero si son cómodos, pues lo van a seguir. De manera que un padre posesivo y con losa y con un escasísimo nivel de evolución, es fácil que genere hijos de las mismas características, con losa y con escasísimo nivel de evolución y maltratadores. Y por tanto, que se reproduzca la escena en la generación siguiente. Porque todos creemos que nuestro hogar es lo normal, que todos los hogares son como el nuestro. Y no es así. Nos daremos cuenta cuando conozcamos de cerca, por haber formado pareja, con una persona que viene de otro hogar. Y entonces nos daremos cuenta que nuestros padres quizás eran una delicia de padres o un desastre de padres, comparando con los padres de la persona con la que se hace pareja. De forma que yo hice una estadística de qué porcentaje de hogares españoles actuales, es decir, de la generación siguiente a la mía, de la generación que ahora tiene entre 40 y 50 años, en qué porcentaje de hogares españoles hay un maltratador, al menos psicológico. Y me dio la tremenda cifra de que en un 50%. No es la ley de los grandes números. Lo hice con un número limitado, pero con 2 dígitos de hogares que conozco bien, que conozco sus interioridades, porque me unen lazos de amistad o de familiaridad. Y el 50%. De forma que es triste ver que el 50% de nuestros hijos pueden caer en manos de un maltratador. Y por eso hay que advertirles. Y por eso hay que saber muy bien cómo actúa esta gente. De eso hablaremos el próximo día, el próximo jueves. Y ahora voy a ver si me sale todo bien y recuperamos el chat. Debe estar. En efecto, ya está. Bien, pues me parece que me quedaban por saludar a Óscar Gómez Tagle, a Pedro Calvo, buenas tardes, y a José Francisco Izquierdo Pita. Y ahora vosotros diréis si el tema no asusta un poco,
pero hay que prepararse y hay que saber de todo. No solo de las costumbres de las buenas personas, sino de las costumbres de las que no son tan buenas personas y pueden llegar a nuestras vidas. Por eso yo mantengo que los problemas que da un hijo cuando tiene 6 años son una gloria bendita en comparación con los que dan cuando tienen 16 o 26 o 36 o 46. Dice Australopiteca, que rompe el fuego. Yo me he encontrado con mucha gente que no se quieren y no pueden querer. Sí, sí. El 50%. O sea, no os extrañéis si el 50% de vuestros conocidos tienen problemas. Por eso hay tantas separaciones. Y en muchas ocasiones la separación será la solución ideal, el camino más acertado. Pero una separación duele, cuesta. El alma sangra para llegar a una separación. Hay mucha gente que no se quiere. Pero en mi generación, el hombre trabajaba y ganaba el sueldo. La mujer no trabajaba. Algunas sí, pero un porcentaje mínimo. La mayor parte de las mujeres tenía lo que se llamaba sus labores. Y eso era, pues ya se sabe, pues la casa, la cocina, los niños. Y por tanto, como no tenían forma de vivir por ellas solas, no podían separarse. Y aguantaban lo indecible. Ha venido una generación posterior y ya las mujeres tienen sus estudios, su carrera, su trabajo y sus ingresos. Y pueden escapar del marido con losa. O sea que sí, hay mucha gente que no se quiere. Dice Juan Gómez, con ese porcentaje es un mundo bastante hostil. Amigo Juan, es la jungla. Yo empleo con frecuencia la palabra jungla, porque es así. Podemos estar muy bien en nuestra familia, si somos una familia estructurada, pero cuando salimos fuera nos damos cuenta de que eso no es general, ni mucho menos. No es que el mundo sea bastante hostil, porque lo hacemos nosotros, es que él es hostil de por sí. Y conviene saberlo. Dice Sergio, ¿no elegimos la familia antes de venir a este plano? Sí, elegimos. Como equipo vital para aprender de ellos. Sí, elegimos. ¿No sería necesario que fuera así para nuestra evolución? Sí, lo que pasa es que tu equipo sutil va a tener el mismo nivel de evolución que tú. Porque allá va a funcionar la ley de afinidad. Y los que son afines se juntan. Y si se juntan personas con nulo nivel de evolución, su equipo sutil va a tener nulo nivel de evolución. Y estas cosas que decimos nosotros no las van a tener en cuenta, porque no tienen capacidades superiores para actuar con capacidades superiores. Me estoy riendo. O sea que sí, pero teniendo un mínimo de capacidades superiores desarrolladas anteriormente. Dice Juan, dan ganas de irse al monte. Muy bueno, Juan. Pues hombre, no, hay que capear el temporal y saber lo suficiente. Hemos de hablar mucho y dedicaremos los talleres que hagan falta a este tema de los predadores, de los maltratadores. ¿Y cómo es que en el mismo hogar, pregunta Romy, se pueden encontrar hermanos muy diferentes? Han sido criados con los mismos padres, la misma educación. Sí, sí, sí. Esto es un tópico que conviene deshacer, que la educación es la que marca al niño. Mentira absoluta. Mentira absoluta. Lo que marca al niño es el nivel de evolución que tuvo, que alcanzó en su anterior ocasión. Eso es lo que define al niño. Si os fijáis, en una familia los hijos son muy distintos. Y se les nota desde niños, desde pequeñines, desde que tienen 5 o 6 años. Aunque sea adelantarme, si el hijo le gusta hacer rabiar a sus hermanos, hace llorar a los pequeños, les pega, desobedece a los padres, es descarado y se porta mal en el colegio y
estudia poco o nada, ese niño tiene un nivel de evolución bajo. Y tú, padre, abuelo, vas a tener que aceptar eso y resignarte a que influir sobre él lo que puedas, pero no fijarte en los frutos, porque no serán muy lucidos los frutos. No es la educación, es el nivel de evolución. Romy. Dice Antonio, ¿puede ser el hijo el que trae losa? Sí, claro, claro, por descontado, por descontado. Y entonces será, si nace en un hogar con un padre con losa, será digno emulo de su padre. Sí. El niño murió siendo adulto en la anterior ocasión y ahora trae lo que coleccionó en la anterior ocasión. O sea que sí, Antonio. Estaba viviendo mi infancia mientras descubría el padre con losa. Mi infancia fue un infierno. Mi padre ejerció maltrato psicológico a mansalva y me di cuenta de que no era un ejemplo a los 16 aproximadamente. Pues muy bien, Spider-Dram, muy bien, porque a esa edad te diste cuenta de cuál era la realidad y de que tu padre no era una persona a imitar ni un modelo de comportamiento. He conocido bastantes personas que están en tu caso, Spider-Dram, que su infancia fue un infierno. Dichoso tú que has logrado superarla, porque tenías nivel de evolución y te diste cuenta pronto. Los chicos se dan cuenta un poco más tarde. Las chicas a lo mejor se dan cuenta a los 14 años, a la edad del desarrollo. Pero los chicos somos un poco más tardíos y nos damos cuenta más tarde. Pero los 16 años y todo lo que has hecho desde entonces es el camino correcto. Enhorabuena. Dice Australopiteca, yo me siento muy equilibrada hasta que me encuentro con mi hombre losa, ya separada. Aún así, me cuesta mantener la calma. Pues también, enhorabuena, porque has conseguido quitarte esa losa de encima. Aunque, claro, te costará mantener la calma. Entraremos en la casuística en el próximo o en próximos talleres. No sé para cuánto dará esto, pero hoy era el aperitivo, el primer plato. Describir la jungla. Nivel 1, agresión sexual y hasta agresión mortal. Nivel 2, puede llegar a la agresión física con toda facilidad. Nivel 3A, agresión psicológica. Por supuesto que esto no es una descripción matemática exacta en el 100% de los casos. Puede ser que una persona esté en el nivel 2 y solo actúe con el maltrato psicológico. O sea que esto es un esquema, Pero el que uno esté en el nivel 1. Cuando hablamos de los niveles, yo fui muy light. Nivel 1, ya está. Nivel 2, y nivel 3, A, B, C. Pero esas cosas tienen sus consecuencias dramáticas para los que viven a su lado. Dice Australopiteca, lo bueno es que siempre puedes utilizarlo para practicar tu evolución. Bien, no tengo nada que perdonar, querida buscadora, no tengo nada que perdonar. Estas cosas ocurren. Y felizmente tú has conseguido salirte de ese ambiente, que tú sabes mejor que nadie cómo era, y estar aquí. Dice Spider-Man, mi madre murió a mis 9 años. Ella era indudablemente más evolucionada que mi padre. Mi hermana quedó dañada hasta el día de hoy. Sí, lo que hemos dicho. El padre losa afecta especialmente a las chicas y les puede destrozar la vida. Los chicos soportan el ambiente malo, el maltrato psicológico, pero salen mejor librados. Y voy a adelantar quizás la causa. La chica que tiene un padre que la maltrata psicológicamente, solo psicológicamente, quizás algo físicamente, pero poco, el principal blanco será la madre. Pues odia a su padre desde que tiene recuerdos, desde que tiene memoria. Y
lo odia de tal manera, se genera tal odio en su interior, que ese odio abarca a todos los varones, porque observa que sus compañeros de clase también son muchos maltratadores. Y por eso odia a todo el género masculino. Y eso influye sobre su psiquis, por decir de alguna manera. No me hagáis mucho caso, que yo no soy psiquiatra ni tengo ideas de medicina. Sí, afecta a la hija o hijo del sexo opuesto al maltratador, psicológico o físico. Dice Fernando Caballero, he llegado un poco tarde. Bueno, pero no te preocupes porque lo tienes grabado y lo podrás enterarte de todo cuando acabe el chat. ¿Es cierto que existe gente desalmada? Sí, claro, por supuesto. O sea, que no cuentan con la semilla o chispa divina. No, cuidado. Que no cuentan, no. La tienen, pero la tienen en forma de semilla, en forma de cabeza de alfiler. Y una persona que tiene la semilla en forma de cabeza de alfiler es como si no la tuviera. La tiene concedida. Y yo digo, en torno a 6 generaciones no ha hecho nada por desarrollarla, porque ha vivido muy cómodo, maltratando y injuriando y aprovechándose de todo bicho viviente. Y es una vida, para ellos, muy cómoda. Me decía una persona como estas, las leyes las hacen los listos para que las cumplan los tontos. Entonces, la persona que es así desprecia a la persona que es bueno, a la buena persona. Lo desprecia. Lo considera que es un imbécil, que no sabe aprovechar la vida. Entonces, una persona así no tiene ningún aliciente para desarrollar nada positivo, para esforzarse para nada en ser mejor, para nada. Y por tanto, pasan una generación y otra instalados en el nivel 1 y son predadores, de forma que tienen semilla, pero no la desarrollan, la dejan ahí muerta. Es la parábola de los denarios. El que tiene un denario, que era mucho dinero, es como que le den a uno 1.000.000 de pesetas, no exageremos. Pues, y no lo hace fructificar y lo deja ahí escondido, enterrado, pues sigue la semilla en su estado inicial, como semilla, pero no opera, no hay frutos. Dice, yo creo que no, aunque he escuchado esto en alguna ocasión. Que no tengan semilla no será aquí. Yo pongo la imagen del estornudo divino. La plenitud divina estornudó y cada gotita de su expectoración es un ser humano. De forma que todos tenemos la misma semilla divina, pero unos la utilizan y otros no. ¿Se puede desevolucionar? No. Las capacidades superiores no crecen ni decrecen. Lo que uno ha conseguido, lo que uno ha logrado, el desarrollo al que ha llegado de mente superior, corazón superior o cuerpo superior, eso permanece. Y eso se ve muy bien en niños que son sensitivos, que tienen el cuerpo superior desarrollado y tienen unas capacidades extraordinarias, increíbles, y las reciben, las tienen desde que tienen memoria, desde que se acuerdan a los 5 años. De forma que las capacidades superiores se mantienen. No se puede desevolucionar. Juan Gómez, felizmente. Dice Spiedra, de niño fui muy mal alumno y mejoré mucho a mis 14 años. Luego estudié en la universidad y también le tenía todo odio moderado a mi padre, pero ya no, me da pena él. Y mi hermana aún siente rencor por él. Sí, es la reacción típica en un hogar con un padre losa, que el hijo lo supera, pero la hija no puede superarlo, no puede superarlo. Y esa postura que tú tienes, Spider-Dram, de
Le tenía odio moderado a mi padre, pero ya no, me da pena. Esa es la buena postura. Esa es la postura perfecta. Darte cuenta de que es un niño, un mal niño, un niño travieso, desobediente, eh, ruidoso, agresivo, pero es un niño y es digno de lástima, no de odio. Pero lógicamente habrás pasado de los 16 o de los 14 a los 20 por ese proceso de suavización de la postura ante el padre. Pero ahora estás en la postura buena, sentir lástima de él. Dice Ostropiteca, podría ser que en esa balanza que compensa, cuando estás en el buen camino, recibas también un ataque para desmotivarte a modo de prueba. A modo de prueba, no. ¿Quién te va a probar? Dios no prueba. Dios está deseando que nos acerquemos a Él por medio de las capacidades superiores. Te prueban, en todo caso, las personas con losa. Pero no te prueban para probarte. No, no. Te prueban porque es su forma de ser. Porque son así. Porque son despiadados. Porque no tienen ninguna empatía hacia nadie. Están amargados consigo mismos y esa amargura la reflejan hacia el exterior. Y son desagradables con todo el mundo. Me río porque estoy leyendo sin querer lo que dices a continuación. Es decir, a mayor nivel, mayor dificultad. Bueno, vamos a ver. Debes llegar a un momento en que las reglas no te causen ninguna dificultad, ningún esfuerzo, ningún trabajo. Dice, yo no paso de la regla 1. Bien, pues Australopiteca, una de dos. O te falta tiempo y eres un poco impaciente, o te ha faltado trabajo anterior. Tener en cuenta, amigo que esto escuchas, amiga, que cuanto más dificultad tengas para cumplir las reglas, más necesitas no dejar este camino, perseverar en él y llegar al punto de no retorno, que es cuando ya ves tan claro que este camino es bueno para ti, que no lo vas a dejar. De forma que no hay pruebas, no hay pruebas. Eso de que Dios te prueba naranjas de la China, eso es el reconocimiento de una ignorancia, que no sabes qué decir y dices eso, que Dios te prueba, porque nadie te va a contradecir. Y tampoco es que a mayor nivel haya mayor dificultad. Cuanto más flojea el nivel de una persona, más dificultad tiene para ser más pleno. Y, atención, la gente que está en los niveles 3B, 3A, 2 y 1 no puede estar aquí. No puede. Les es imposible, porque desprecian esto. O sea que es la dificultad la pone tu propio trabajo anterior, del que quizás no tienes recuerdo, pero tienes la consecuencia, las dificultades con las reglas. Dice Australopiteca, no sé si me explico, es posible que no. Es que este telegrama pues tendría que estar tete a tete, hablando media hora y entonces nos entenderíamos y nos explicaríamos bien. Al final las cosas malas también nos hacen aprender, efectivamente. Efectivamente, porque fallamos, caemos en la trampa, pero luego nos damos cuenta y reflexionamos y volvemos a la batalla. Entonces, no importan las caídas, lo importante es el retorno a la batalla, el retorno a querer mejorar, el volver a intentarlo. Eso es lo importante y ese es el éxito. El caer no es fracaso, es éxito el levantarse. Dice Jimmy, provenir de un hogar desestructurado no es una oportunidad para evolucionar y ayudar a evolucionar. No me hablas para nada de tu nivel de evolución. Será una oportunidad para evolucionar si eres capaz de, con tu nivel, superar el nivel del desestructurador. Pero si no fuera así, primero no estarías aquí. Y, en segundo lugar, no te preocupes por ayudar a evolucionar. Ahora, evoluciona tú.
cumple las reglas, que no te cuesten, cumple los círculos, te costarán menos que las reglas. Empieza a incorporar la mente superior en tu persona. Trabaja para aumentar tu corazón inferior, para usarlo más, para que sea capaz de apreciar valores intangibles emocionales. Y desarrolla también después el corazón superior. Y entonces te saldrá solo ayudar a evolucionar. Entonces te saldrá solo el dar servicio, porque te surgirá la oportunidad, porque estarás preparado. Ahora no penséis, amigos que estéis con las reglas o con los círculos, no penséis en ayudar a evolucionar a otros. Pensar en progresar vosotros y progresar lo antes posible, sin prisa, pero progresar lo antes posible. Miguel Ángel, bueno, pues mira, te has perdido quizás la explicación, pero la tienes en, 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 en el vídeo. Dice Susana, pienso que nuestros líderes en estos momentos son de los menos evolucionados. Que no oía la última palabra. Sí, claro. Es que una persona cuando no tiene valores éticos se dedica a ser líder. Porque ahí es lo fácil. Nacer en una familia rica y maltratar a todo el mundo. Es lo fácil. Y siguen en el nivel 1. Dice Australopiteca, sí, no me salgo ni de broma. Vale, bueno, pues estupendo. Me alegro mucho. De los círculos no has hablado aún, ¿no? Sí, hemos hablado de los círculos. El círculo positivo y el círculo negativo. Los hemos explicado. Repasa los círculos, repasa los talleres, porque en el título está los círculos, los 2 círculos. Los hemos dado. Juan. Fernando Caballero pregunta, lo de los desalmados o desemillados no lo escuché en este círculo. Bueno, es que yo hasta ahora he hablado para vosotros, cosas para vosotros, cosas que un buscador debe procurar hacer. Y por eso hemos empezado a hablar de cosas positivas que debéis incorporar a vuestra forma de ser. Y no hemos hablado de cosas negativas. Hoy es el primer día que hablamos de la jungla, del 93%, del 97% restante, que no son buscadores. Y por eso, pues hoy toca hablar de los desalmados o desemillados. No es que sea desemillados, son semilla ínfima, semilla congelada, que no la han desarrollado. Dice Fernando, me refería en algunas conversaciones con amigos. Por eso decía que no creía que no contaran con la semilla, sino que no la desarrollan, efectivamente. Sí. En un telegrama y además escribiendo pues, con cierta prisa, no se puede decir todo lo que uno realmente siente o lo que uno piensa. Esto es un fallo de la correspondencia epistolar. Yo hablo y puedo explicarme y decir todo lo que quiera, aunque estoy atento al reloj, pero vosotros tenéis solamente pues, un teclado y una pequeña pantalla para poner, porque tengo idea de que hay un límite para escribir un mensaje. Entonces, no es normal. Pues ya veis lo que hay. Y no hemos entrado en detalles. Y lo dije el día pasado, España es el mejor país del mundo en el ratio mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas al año. El mejor. Y sin embargo, la estadística que os he dicho es cierta. Y vosotros lo comprobaréis cuando tengáis mi edad y hayáis tenido ocasión de tratar a muchas parejas, a muchas familias, que se da la influencia perversa
del progenitor con losa sobre los hijos del sexo opuesto y que las familias que tienen un progenitor con losa resultan desestructuradas y los padres no contribuyen a la evolución de los hijos. Por eso hay que saber elegir bien cuando se está ahí arriba y para eso hay que haber evolucionado cuando se está aquí. La gran ventaja, la gran valía de la vida es que es la única ocasión en que podemos evolucionar, la única ocasión en que podemos intentar parecernos a la divinidad, para acercarnos a ella, para participar de su forma de ser, de sus dones, de cómo es ella. Y eso no se puede hacer cuando ya estás en el otro barrio. Se tiene que hacer ahora. De forma que captemos el valor de la vida como sitio, como escuela. Estamos aquí aprendiendo y tenemos la ocasión de aprender. Podemos buscar en las redes, en libros, la forma de mejor aprender y elegir entre las varias caminos que hay, porque hay varios caminos. De forma que si alguien no acaba de encajar con esto de las reglas, pues que pruebe quizás la meditación o el Advanta, el budismo Advanta, o creo que es, u otras vías que hay en otros sitios, porque hay muchas sendas hacia la cima de la montaña sagrada y algunas son más apropiadas para personas emocionales o mentales o sensitivas. Las sensitivas lo tienen difícil porque en realidad son emocionales y por tanto les va bien la senda que esté pensada o esté fundada por una persona emocional. Quizás les vaya mejor o bien. Aquí no puedo decir cómo es esta senda, porque yo diría que de las dos cosas yo partía. Bien, pues no sé si os habéis quedado sin habla por lo agresivo que es el tema, pero tengo cosas escritas, tengo apuntes y voy a mirarlos para ver, para poder dar más detalles de cómo se puede saber que una persona es un maltratador en potencia. ¿Puede haber un desequilibrio con lo uno? No entiendo muy bien la pregunta. Con lo uno, con la plenitud divina, ahí no hay ningún desequilibrio. ¿Un desequilibrio tuyo con lo uno? Bueno, puede haber una falta de encaje. Una falta de encaje. Sería malo. Puede haber una dificultad fuerte para acercarte a la perfección, a la plenitud, a ser buena persona. Pero te digo lo que le he dicho a alguien antes, cuanto más dificultad tengas, más lo necesitas, o tu vida será mayor desastre. Ojalá te fuera muy fácil, pero si te es difícil, atención, suple con tu... Yo recuerdo un alumno que tuve que me dijo, profesor, yo estudié en tal sitio y allá no dábamos integrales. Dimos derivadas, pero integrales ni una. Y aquí salen integrales por todos los lados. Yo le dije, amigo, tienes que suplir con codos lo poco que estudiaste en aquel sitio. Pues entonces te digo lo mismo, Susana, tienes que suplir con codos lo poco que trabajaste anteriormente. Si es lo que entiendo, si es lo que entiendo, que tienes dificultades, que se me va. Dice Fegrogar, tu senda es muy bonita. Gracias, Fegrogar. Otras vías al final comparten los mismos valores de bondad que estamos viendo aquí.
Sí, claro. Es que todas las sendas tienen que culminar en la cima y la cima es perfección. Y por tanto, tiene que haber bondad en todas las sendas que conduzcan a un sitio bueno. Dice Australopiteca, yo por no acaparar el chat, porque me encantaría que fuera mi vecino para tener charlas filosóficas como los griegos. Bueno, eso es un deseo que nadie ve realizado. ¿eh? Yo tengo suerte y tengo cerca dos personas con las que puedo hablar de esos dos temas tranquilamente. Tengo mucha suerte y tengo cerca dos personas, dos. Me doy cuenta, se ha incrementado mi tasa de evolución diaria con este taller tuyo. Claro, claro. Eh, porque tú trabajas, Spiderman, porque tú trabajas. Porque yo podría decir cosas y ya ves, pues aquí estamos 4 gatos. Los millones de gatos que están fuera, pues no se enteran. De forma que el mérito es vuestro. Los que hacéis sois vosotros. Dice Astropiteca, soy sensitiva sin poder remediarlo. No tienes que remediarlo, no tienes que remediarlo. Tienes que canalizarlo adecuadamente. Ya hablaremos de los sensitivos un día, porque os lo merecéis. Porque sois las cenicientas de la vida. Lo tenéis posiblemente muy difícil, más difícil que el simple emocional o sentimental. Lo tenéis más difícil, me parece, porque no podéis hablar de vuestras facultades. Dice Margot, yo me apuntaría también a las charlas personales. He tenido que, bueno, desde el principio, he tenido que evitar las charlas personales. Yo no puedo hablar con todos los que quieren hablar conmigo. Solo puedo responder a todo el que me escriben. Porque si yo recibo un mensaje, lo contesto cuando me viene mejor. Si ese mensaje me exige estudiar mi respuesta, es decir, coger de otros sitios y recordar cosas, entonces me voy a retrasar en la respuesta. Quizás una semana, pero espero contestarla y si no, insistir. Pero estoy saturado, completamente saturado. Dice Fegrogar, a mí me ayuda intentar perdonar y olvidar. Hay días que lo consigo, pero otros no. Estoy intentando limpiar mi pozo negro. Estupendo por lo primero. Estupendo por lo primero. Debes esforzarte por perdonar y olvidar. Lo negativo no conduce a nada recordarlo, porque no vas a cambiar nada. De lo que pasó no se puede cambiar. A la persona que recuerdas mal, tampoco la puedes cambiar. No está en tu mano. En la de nadie está cambiar a nadie. Lo de intentar limpiar el pozo negro, tú le llamas pozo negro, pero el pozo negro se limpia solo. ¿Cuándo? Cuando tienes suficiente grano de perfección para que sea incompatible con lo que está dentro del pozo negro acumulado de tus peores existencias. Cuando sea incompatible ambas cosas, entonces el pozo negro explotará hacia arriba y explotará, tirará toda la porquería que hay almacenada. O sea que no tengas preocupación. Llegará la limpieza del pozo negro. Tengo días buenos y días malos. Sí, se entiende, se entiende. Ten en cuenta siempre el fenomenal trabajo que has hecho de haber tenido una infancia difícil, a haber tenido una juventud y un estado adulto tan pleno como el que tienes, Fegrogar, que nos conocemos. Dice Romy, sería bonito charlar de filosofía por el balcón. Sí, pero eso no está al alcance. No está al alcance. Podemos charlar de filosofía. Por cierto, quiero decir, hoy me ha escrito alguien de que la filosofía que aprendió no sé qué y no sé cuántos, no. La filosofía que te han enseñado en la universidad es, yo diría, empleando una expresión burda, caca de vaca. No tiene nada que ver con la filosofía de los maestros griegos.
no tiene nada que ver. Dice José Manuel Vega, con Zoom se puede tener el tipo de taller hablando. Sí, lo que pasa es que no, ya veis lo que me está costando el dominar el YouTube. ¿eh? Con Zoom no me atrevo, no me atrevo. No tengo, por supuesto, no tengo práctica. No he practicado el Zoom, yo creo que nunca, o una o dos veces. Y me tienen que, me tienen que guiar. Me tienen que guiar porque no soy capaz de tener la iniciativa para poder controlar ese tipo de cosas. Tener en cuenta que a mi edad, no se estudiaba informática en ningún sitio, no había ordenadores. Cuando yo tenía 25 años, había ordenadores en los bancos, pero para algunas cosas, no para todo. Y yo recuerdo que en un banco en el que trabajé, cuando una persona metía una peseta en la cuenta, se calculaba, la persona que le ingresaba ese dinero, calculaba los intereses hasta final de año y se los añadía. O sea que, y lo calculaba a mano, con aquellas maquinitas de multiplicar dando vueltas a la manivela. Es decir, que yo no he estudiado informática en todas mis carreras, en mi carrera, no he estudiado informática. Lo he estudiado por libre después. Y he tenido que estudiar a fondo porque he sido profesor. De forma que pues no domino más que los programas que he trabajado bastante. Y el Zoom no lo he trabajado. Bueno, faltan 5 minutos. Así que alguna pregunta descolgada en el último instante se podría tocar. A mí también me gustaría. Y eso es lo que se consigue en los talleres presenciales. Yo en los talleres presenciales lo he pasado muy bien porque se creaba un ambiente genial, como este o mejor, porque ya nos veíamos todas las caras, hablábamos todos, nos reíamos todos de las ocurrencias que alguno decía, y pues éramos como una familia. Yo tenía talleres de 4 días y cada taller duraba pues del orden de 2 horas o 2 horas y media. Y era genial en todos los talleres que hemos tenido, en San Sebastián, en Pamplona y en Madrid. Pero eso ya pasó, ahora ya no estoy para hacer viajes. Ahora ya me tengo que limitar a esto. Australopiteca no se resigna y dice, muchas gracias por todo. Por suerte para usted, soy de Barcelona y sus talleres son geniales. Vamos, que tengo faena. Vale, muy bien, muy bien. Dice Matías, ¿un contacto con el fondo es igual en mentales o emocionales? Vamos a ver. Cuando tienes un contacto con el fondo es porque ya eres emocional. Si no, no lo tienes. Porque el contacto con el fondo es que el corazón superior irradia hacia el corazón inferior y este concentra lo que le llega de arriba, lo concentra en el buscador. Entonces, mentales puros, mentales 100%, no tendrán contacto con el fondo. Tienen que desarrollar la mente superior para entrar en un cierto nivel de perfección. Y desde ese nivel, desarrollar el corazón inferior, por eso aquí lo queremos hacer antes, para que tengan también las emociones en funcionamiento. Y entonces tendrá el contacto con el fondo, que es el participar del corazón superior. Bueno, Margot es desobediente, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Vale, vale. Romy, no se puede pedir más, eso me gusta. Vamos a conformarnos con lo que tenemos. El gozo se siente, no se sabe. Sí, así es, así es. Sí, tenéis vosotros una gran suerte, porque cuando yo tenía vuestra edad no había internet, había muchísimos menos libros sobre evolución, perfección y caminos, prácticamente no había. Estaba Tony de Melo, que era hindú, y Khalil Gibran, que era libanés.
con libros traducidos al castellano. Pero no había más. Luego salió Antoni Blay, catalán, y algún argentino y poco más. Pero ya eso ya estamos hablando del año 2000. O sea, el año 2000. Hasta entonces hemos tenido muy poco los buscadores de mi generación. Así que sois afortunados y lo que tenéis es mucho más de lo que tuvieron todas las generaciones anteriores a nosotros. Y no digamos ya la generación anterior a mí. La generación anterior a mí no tuvo nada. Nada. Ah, dice Juan, algún día tienes que poner un par de libros recomendados. Sí, tengo una página donde hablo de, no un par, una docena de libros que se pueden leer sobre la evolución y que son acertados. La traeré, os diré cuál es. ¿Se pueden tener talleres presenciales virtuales en alguna sala que ofrezca con alguna plataforma? Ya digo que yo no soy experto en manejo de plataformas. Así que, dice Miguel Ángel Medrano, es bueno darle gracias a la vida por esta oportunidad. Sí, efectivamente. Sofía Originals, ¿es la página? Sí, pero todo seguido. Todo seguido. Sofía Originals. Esto es sabiduría que hay en los evangelios originales, cuando yo estaba trabajando en el tema de los evangelios, en los que hay sabiduría. Esa es la página. Bien, amigos, pues son las 9. Hemos usado nuestro tiempo, creo que bien. El próximo día seguiremos hablando de cosas macabras, de cosas pues un poco desagradables de oír, pero hay que saber de todo. Hasta el próximo jueves.